Cuando estamos hablando de la filosofía y por tanto la filosofía de la libertad o una concepción filosófica de la libertad, y cuando hemos dicho que una persona que priva de libertad antes debe conocer lo que es la libertad, entender lo que es la libertad para poder proteger la libertad, me lleva, sin dejar la constitución política y sin dejar el artículo 18, a una pregunta necesaria. ¿Por qué el legislador secundario en la Ley de Justicia Integral para Adolescentes produjo sanciones cuando no existen en la Constitución? ¿Por qué produjo medidas privativas de libertad cuando no existen en la Constitución política? ¿Por qué creó medidas sancionatorias? ¿Por qué habla de prisión preventiva? ¿Y por qué habla de privación de libertad hasta por 5 años? Estas variables nos enfrentan a un tema muy importante. Debe existir un mandato constitucional porque hay una legislación para adolescentes distinta a la de los adultos que facilite, que permita, que dé competencia al juez especializado en adolescentes de privar la libertad. Ya sea, como veíamos ayer, en la filosofía de la libertad previa a la razón de la privación de esa libertad. Y lógicamente el artículo 18 en el párrafo 16, el artículo 18 en el párrafo 16 nos dice que se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Me gustaría hacerles ver que por el interés superior del adolescente, yo he escrito la importancia de las medidas de tratamiento, las medidas de protección y las medidas de orientación bajo una supuesta privación de libertad. Socapa del interés superior del adolescente. Porque me interesas tú, porque me interesa el hecho que se te atribuye, porque me interesa conocer si en serio lo has cometido, porque me interesa que no lo vuelvas a cometer, porque me interesa que no te conviertas en un delincuente. Yo, juez de adolescentes, necesito, para poderte aplicar una medida de orientación, para poder darte protección y para poderte dar tratamiento, te necesito en la casa del juez, en un sitio, centro de internamiento, que existe para que el juez pueda tener a un chico menor de 18 años en un proyecto de vida, construyendo donde se ha destruido. Pero me permite esto en razón de la orientación, me permite esto en razón de la protección, me permite esto en razón del tratamiento. Y entonces podrían decirme, por tanto, ¿la persona está privada de libertad? No, está en la casa del juez para lograr su tratamiento, su protección o su orientación. Y por eso el juez debe convencer al adolescente, necesito que estés bajo mi jurisdicción para poderte ayudar. Vean que el lenguaje es distinto a prisión preventiva, privación de libertad, cárcel, centro de internamiento, sanción. Es muy importante, y perdón que haya saltado a adolescentes cuando estoy hablando de adultos, porque lógicamente si el legislador está produciendo sanciones que no existen en la Constitución política, como hemos leído en el artículo 18, es clarísimamente que no entiende lo que es la libertad y que está legislando sin entender la libertad. Peor aún, los jueces especializados en adolescentes y los jueces de medidas cautelares o de jueces de control no entienden lo que es la libertad y sin embargo resuelven sobre ella. Es muy importante entender esto porque cuando como abogados llegamos a una sala de audiencias
para analizar ante el juez de control la puesta en libertad de nuestro cliente, tenemos que entender si este juez entiende, perdón la redundancia, lo que debe entender para poder resolver con justicia y derechos humanos la libertad. Me parece que si abriéramos un debate sobre lo que es la libertad, en 2 minutos tendríamos que dejar el debate. Muchas gracias.